Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de Iglesia Bautista Ori de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este día jueves 4 de mayo de 2017. Estamos con el Salmo 68, la primera parte. La victoria de ver a Dios actuar, llamaremos a esta serie. El Dios del Sinaí y del santuario, al músico principal, Salmo de David, cántico, así dice en la Biblia en el título. Cuando mis hijos eran pequeños vimos una película llamada Juegos de Guerra. Se trata de un niño genio que descubre la clave para entrar a la computadora central del Pentágono, la sede de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, y echa a andar un programa de guerra contra la URSS de aquella época, que en ese tiempo vivía en constante guerra fría contra Estados Unidos. Se supone que la computadora fue programada con inteligencia artificial y puede aprender, esa era la clave o la particularidad de esta gran computadora, que podía aprender. Sea lo que sea el juego que jugaras con ella, aprendía y después de un tiempo te ganaba ajedrez, damas chinas, damas inglesas, lo que fuera. Mientras jugaba, aprendía y siempre ganaba, se convertía en invencible. Y resulta que el niño la echó a andar en un programa llamado Juegos de Guerra, accidentalmente, sin querer. Echó a andar a esa gran computadora en un programa que se llamaba Juegos de Guerra. Y entonces la computadora decide atacar a la URSS porque fue programada para eso. Para Juegos de Guerra significaba justamente la batalla contra este país enemigo. Y ha comenzado la computadora a preparar los misiles para lanzarlos. La trama de la película es justamente el intento del niño y de los científicos que descubren que el niño hizo eso, lo traen al Pentágono y a la computadora y tratan de evitar que esta computadora realice lo que está planeando, que es atacar a la URSS de aquella época, Rusia de aquella época, y quieren detenerla sin éxito. Finalmente la computadora inicia un simulacro en donde hipotéticamente lanza misiles a la URSS, a sus bases militares y a sus ciudades principales, y presupone lo que este otro país lanzará para defenderse. Todo puede verse en una enorme pantalla gigantesca de la computadora, los misiles que van y vienen de un país a otro destruyendo el mundo. Todo ello en un simulacro previo al inicio de la guerra de verdad, porque esta computadora está haciendo el simulacro justamente para aprender cómo ganar esa guerra y después del simulacro inicia la batalla verdadera. Y eso es lo peligroso y eso es de lo que se trata la película, pues, que el mundo está en riesgo, está en peligro porque esta computadora está a punto de iniciar una tercera guerra mundial. Finalmente, de pronto, después del simulacro, la computadora se apaga y decide cancelar la guerra que había decidido iniciar. La razón, muy sencilla. Se supone que es una computadora inteligente que aprende a ganar. Y descubrió que la única manera de ganar la guerra era no iniciándola. Y por eso da marcha atrás y cancela todo ataque. Esto me hace preguntar, o cuento esta historia. Interesante, me enseñó a mí algo valioso esta película. Pero me parece que nos hace preguntarnos ahora, ¿qué es ganar? ¿Qué es ganar? ¿Cuándo ganamos? ¿Cuándo no ganamos? ¿Le ha pasado a usted que en algún negocio, deporte, asunto laboral, discusión familiar, de acuerdo con las reglas y parámetros correspondientes, usted ganó, pero por alguna razón se siente perdedor, derrotado? ¿Qué es eso de ganar? Aún en el deporte sucede. Algunos a los que los favorece el score se sienten perdedores y otros a los que les sobran puntos regresan a su casa como si hubieran perdido. ¿No es cierto? En ocasiones un gran equipo gana 1-0 y el otro equipo que es de la cola en el campeonato, pero se sienten triunfadores porque solamente les metieron un gol. ¿Qué es eso de ganar o perder? Este salmo nos habla de la verdadera victoria de la vida. Y déjeme decir dos enseñanzas. Durante la semana pensaremos en algunas otras más, pero he aquí la primera. La auténtica victoria de la vida consiste en la alegría de ver a Dios hacer su voluntad. Incluso de saber que Dios hace su voluntad. Dicen los primeros 3 versículos del Salmo 68. Se los leo, dice así. Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría.
Dejar callada a la esposa, o al esposo, o al hijo, o a la hija, o al compañero, o al subordinado en el trabajo, humillar deportivamente al contrincante, no necesariamente es ganar. La verdadera victoria es saber que Dios cumple su voluntad, es saber que Dios realiza sus planes, es entender que Dios hace lo que se propone y nada lo puede detener de sus proyectos. Este salmo, particularmente este salmo, es muy nacionalista, muy judío. La mayoría de los salmos exaltan a Dios, su poder creador, su carácter, pero este exalta particularmente en las obras de Dios a favor de su pueblo. Exalta el cumplimiento de los planes de Dios con la nación santa. La victoria de la vida consiste en alegrarse del hecho de que Dios cumpla sus propósitos. Por eso se alegra el salmista, porque Dios cumple sus propósitos. Por eso en ocasiones podemos alegrarnos de que Dios cumpla los propósitos de la humanidad, aun cuando nosotros no hayamos conseguido lo que nosotros planeamos. Pero aún así nos alegramos, porque si los planes de Dios se cumplen, entonces recibiremos bendición nosotros también. Y eso debe provocarnos alegría. Por eso hay momentos en los que ganar o perder se confunde. Les pongo un ejemplo. La alegría o el dolor conviven, por ejemplo, cuando se nos casa un hijo o una hija. Se va de nuestra casa, se va con una o con uno que ni siquiera es de la familia. ¿Y qué pasa? ¿Nos da gusto que se vaya? Algunas personas dicen, no perdimos un hijo, ganamos un cuarto y un closet. O lloramos de preocupación, nos angustia que no podremos orar por él, hincados junto a su cama, o por ella, hincados junto a su cama. ¿O acaso nos gozamos porque sabemos que los planes de Dios se cumplen en sus vidas? ¡Qué bien! Cuando vencemos el egoísmo y dejamos que Dios cumpla sus proyectos de vida en la vida de nuestros seres queridos, entonces tenemos victoria y entonces eso es ganar. Cuando nos gozamos en los planes de Dios y en la voluntad de Dios que se hace en nosotros, aún en otras personas y aún en ocasiones superando nuestro egoísmo. Eso es el verdadero triunfo, la verdadera victoria. Saber y alegrarnos de que la voluntad de Dios se hace. En segundo lugar, la auténtica victoria de la vida consiste en la alegría de ver a Dios actuar a favor de los más necesitados. Esta es la victoria de ver a Dios como el héroe que es. El texto dice así, versículos 4 a 6. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Jehová es su nombre, alegraos delante de él. Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Un papá regañaba a su hijo adolescente y lo llamaba a sentarse a la mesa a comer y le decía, debes aprender a orar y a dar gracias a Dios, y ahora te exhorto a que oremos por los vecinos de al lado. ¿No ves qué necesitados están? No tienen ni qué comer. El chamaco rebelde le dijo, ¿para qué molestamos a Dios por lo que nosotros podemos hacer? A nosotros nos sobra la comida, ¿por qué no vamos y les llevamos un poco? Aunque no es bueno que un hijo responda así a su papá, la exhortación tiene sentido. Aquí el salmista, nacionalistamente hablando, piensa en su pueblo, pero luego imagina a Dios obrando, satisfaciendo necesidades de las personas. Lo imagina como héroe de los más necesitados, de los pobres, de los desamparados. Dicen los eruditos que muy seguramente el salmista estaba pensando en esto. Dios nos ha bendecido como pueblo y a través de nosotros puede bendecir a otras personas. Qué alegría ver a Dios actuar, satisfaciendo necesidades de la gente, y qué alegría verlo actuar a través de nosotros. Él es un héroe, especialmente de los más necesitados, y darnos cuenta de eso es la verdadera victoria de la vida. Aquellos que dicen que no hay Dios y se justifican en sus ideas fundando sus pensamientos en las desgracias de la vida, es decir, dicen, ¿por qué Dios permite que los niños sufran? ¿Por qué Dios no acaba con las guerras? ¿Por qué hay gente mala? Yo les pregunto, momento, si dicen que no hay Dios, no puede ser el culpable de que haya niños pobres y que haya niños hambrientos y que haya tanta maldad. Si no hay Dios, no es culpable de eso. Y si no hay Dios, entonces no es culpable. Y si no es culpable, entonces lo que pasa en el mundo debe tener otro responsable. Y claro, el responsable es el ser humano. Como decía Cantinflas, ahí está el detalle. Somos nosotros los seres humanos responsables y no Dios. Y Dios no solamente no es culpable, sino que sí existe. Y es el héroe de todos los necesitados. Es el héroe de los oprimidos, de los pobres, de los perseguidos, y trata de bendecirlos. En ocasiones incluso los bendice recogiéndolos de este mundo para que no sufran más. El problema no es si Dios existe o no, el problema es si lo podemos ver o no. Algunos están cegados por su necedad, por su indisposición para reconocerle y no lo pueden ver por la simple razón de que
Así lo han decidido. No es un problema de sus ojos, es un problema de su corazón, de su voluntad. Pero si usted puede ver a Dios actuar, si usted reconoce que Dios ayuda a los afligidos, si Dios lo ha usado a usted para aliviar el dolor de alguien, entonces usted ha experimentado la verdadera y más grande victoria. Vivir negando a Dios es ser un perdedor. Vivir ignorando las obras de Dios a favor de la humanidad es experimentar la más grande derrota. Pero vivir viendo a Dios portándose como un héroe para la gente necesitada y en ocasiones usándonos a nosotros para bendecirles, eso es victoria. Un día un hombre de negocios que tenía una empresa de jabones platicaba con el peluquero, quien mientras le hacía el cabello, quien por cierto era cristiano, el peluquero. El hombre le dijo: la religión, la predicación de la Biblia y todas esas cosas que hacen los evangélicos no sirve para nada. ¿Por qué?, le dice el peluquero. Pues vea, todo es cuestión de salir a la calle y darse cuenta que hay gente mala por todas partes, jóvenes perdiéndose en los vicios, familias desbaratadas, gente mala por todas partes. Predicar la Biblia y eso de la fe no sirve para nada, insistió el hombre. El peluquero le dijo: oiga, usted tiene una fábrica de jabones, ¿verdad? Sí, dijo el hombre. Pues yo creo que sus jabones no sirven para nada. ¿Por qué?, dijo el empresario. Porque basta con salir a la calle y darse cuenta que hay gente sucia por todas partes, niños con el rostro lleno de tierra, pordioseros vestidos de harapos, gente mugrosa por todas partes. Momento, dijo el empresario. Mis jabones sí sirven, pero la gente debe usarlos si quiere estar limpia. El peluquero dijo: exactamente. La gente también debe recibir la palabra de Dios, debe aceptar el amor de Dios que les manifiesta de una y mil maneras. Debe buscarle, debe hablar con Él, debe ser sensible a la predicación del Evangelio. Y a quienes así lo hacen, Dios les limpia el corazón y la vida. Recordemos esta palabra, queridos hermanos. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Y sabe qué, hermano? Si usted y yo podemos ver a Dios cumpliendo esta palabra, entonces eso es ganar, eso es tener victoria. Experimentemos la victoria de ver a Dios actuar en este mundo. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarme el día de mañana. Hasta pronto.